conmigo, por favor, allí a Mateo 24, 37 al 42. Ahí les va, vamos a leer. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre, del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, ¿verdad? Okay. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Ven? ¿De qué personaje vamos a hablar? ¿De qué personaje de la Biblia? De Noé. A ver, en Mateo dice eso, ¿no? Pero ¿de quién está hablando? Jesús está hablando esto, es palabras de Jesús. Son palabras de Jesús la que leímos ahorita, pero Jesús se está refiriendo a Noé. Muchos miles de años atrás. Se está refiriendo Jesús a Noé. ¿Y qué dice Jesús ahí en esa lectura? Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será el rapto de la iglesia. Como estaba ocurriendo en los días de Noé, así va a ser cuando venga el Hijo del Hombre por su iglesia. ¿Y qué dice? ¿Cómo estaba el mundo? ¿Cómo estaba la sociedad? ¿Cómo estaba la gente, la humanidad? ¿Cómo estaba viviendo? Dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento. Y usted dice, bueno, ¿qué tiene de malo beber? ¿Qué tiene de malo comer? ¿Qué tiene de miedo casarse? ¿Qué tiene de miedo de ir a pedir la mano de la novia? No se refiere a eso. No se refiere a eso. Para que esa forma de vida llegara como pestilente delante de Dios. Imagínense cómo era esa comilonga, cómo era esa bebida, qué fiesta había en esa boda. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? ¿Qué había ahí? Que el Señor decía, ya está bueno. ¿Y qué hizo el Señor cuando le hastió esa forma de vivir en los días de Noé? ¿Qué hizo? Decidió raer, borrar su creación. Dijo, voy a matar, voy a borrar la huella sobre la tierra, pero quiso dejar una semilla de su misma creación, que fue ¿quién? Noé. Amén. Entonces, pero fíjense, dice, así será como en los días de Noé, cuando Cristo venga otra vez. Y estas palabras el Señor las mencionó aquí en Mateo, como lo miramos, porque los discípulos se acercaron a Jesús y lo llamaron acá aparte. Jesús, ven para acá. Y dinos, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre? ¿Cómo va a ser cuando vuelvas por la iglesia? Y el Señor les empieza a decir muchas cosas. ¿Se acuerdan? Habrá terremotos, guerras por todos lugares, ¿verdad? Y la maldad se va a aumentar. Y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y va a haber todo tipo de desgarriate moral. Y ya sabe para dónde vamos, ¿o no? Ya sabe para dónde va el desgarriate. Entonces, como en los días de Noé, así va a ser la venida del Señor otra vez. Y hermanos, ¿por qué mencionamos esto entonces? Porque si usted lee el capítulo 6 de Génesis, usted va a entender la vida de Noé, la obra de Noé. Así como habló Marianita de la obra de Giovanni, etcétera, ¿verdad? Así se habla de Noé en el capítulo 6 de Génesis. Y entonces, hermanos, ahí nos dice cómo estaba la gente. Pero, hermanos, también cuando empezamos a leer el capítulo 6, entendemos que el Señor se comunica
con Noé. Le habla a Noé, ¿sí? Y en medio de aquella condición perdida de la gente, y que el Señor decidió desbaratar o borrar o matar o ahogar a toda la humanidad, hay un texto que me encanta allí, Génesis 8:9, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de una sociedad perdida que olía mal delante de Dios, Dios olfateó a alguien que olía bien. Amén. Imagínense que usted va al basurón allá. ¿Alguien ha ido al basurón? Una vez a tirar basura, ya no se usa mucho, pero yo sí he ido. Y huele horroroso. Y más que cuando queman la basura y todo. Hay animales muertos y le voy a quitar el apetito, pero bueno. Pues en medio de una sociedad corrompida, Dios detecta que hay un justo en medio de esta generación. Y el Señor lo detecta, lo encuentra. Yo le pregunto, ¿qué estaría haciendo Noé para hallar gracia delante de Dios? ¿Qué estaría haciendo? Dígalo recio, hermana. ¿A quién? A Dios. Agradando a Dios. Eso estaba haciendo Noé. Y a ver, ¿tenía modelos a quién seguir Noé? Pues no tenía. Pero él decía: yo adoro al Creador en medio de esta sociedad perdida. Amén. Y entonces, ¿con quién se comunicó Dios? Con Noé, con aquel que hubo gracia, con aquel que estaba haciendo la voluntad de Dios en medio de una sociedad perdida. Entonces, si tú quieres que Dios trate contigo, ¿cómo debemos de vivir nosotros? Pero si la sociedad está perdida, fíjate, quiero resaltar así, vamos a irnos rapidito. Características. ¿Te gustaría saber algunas características de Noé? Te las digo. Vamos a ir rapidito. Características de Noé. ¿Por qué? ¿Por qué las características de Noé? ¿Por qué? Porque mira, dice: así como en los días de Noé, así como la generación de Noé. Pero vamos a resaltar a Noé, no a la generación aquella. Ya sabemos que esto va terrible, ¿eh? A veces queremos y quisiéramos nosotros que la sociedad se componga y que la gente vuelva a Dios. Queremos nosotros. Y no debemos de dejar de hacerlo. Pero ¿qué dice la Biblia? En los postreros días, ¿sí o no? La gente va a ir de mal en peor, dice la Escritura. ¿No? Dice la Escritura. Vamos a ir predicando, vamos a ir hablando, pero entendamos que hay cosas que van a ocurrir. Se va a multiplicar la maldad, dice la Biblia. ¿Ok? Pero, ¿cómo debe estar la iglesia? Como un ¿qué? ¿Como quién? Como un Noé en medio de una sociedad perdida. La iglesia debe ser como un Noé. Tú debes de ser, y yo debo ser, como un Noé en medio de una sociedad perdida. Porque si nos vamos en el viaje, dice, me expliqué, ¿verdad? Oye, y al rato nos vemos igualitos que el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está así. Es que la moda, hermano, ya no encuentro ropa ya de la de antes. Porque las ofertas son igualitas todas. Y empezamos a caminar, a actuar, a vivir, a trabajar, a hacer negocios igual que el mundo. Y entonces, ¿a qué olemos? A mundo. Y el Señor huele a mundo. ¿Sí sabe qué huele a mundo el Señor o no? ¿Sí? ¿Y sabe cómo huelen los hijos de Dios? Dice que el Señor conoce a los que son suyos. Y entonces, la primera cosa así es, Noé, hermanos, una característica: Noé creyó y obedeció la instrucción o una instrucción de Dios. Ahorita hablamos de obediencia, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo Noé? Creyó, oyó, creyó y obedeció una palabra, una indicación, un proyecto que Dios le dio, y trabajó para él, vivió para eso. Amén. Fíjense cómo dice, fíjense lo que pasa, el diálogo entre Dios y Noé. Le dice Dios a Noé, ahí está en el 6:13 de Génesis, dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido ponerle fin a esta tierra. ¿A quién se lo dice Dios? A Noé. ¿Con quién dialoga Dios? ¿A quién le revela sus planes? A Noé. Y luego le dice:
le dice a Noé: hazte un arca de madera de gofer. Y le da las características y hazte aposentos y lo haces de esta manera, ¿verdad? Y la vas a embadurnar de brea por dentro y por fuera. Le dice, y el otro versículo dice: y de esta manera la harás. Y le empieza a dar las medidas del arca: tantos metros de largo, tantos metros de ancho, tantos metros de alto, porque quiero que le hagas así. ¿Ok? Y entonces, hermano, es impresionante que en los versículos más adelante, versículo 22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cómo la ves? A ver si nos cae el 20. Dios le dice a Noé: ¿sabes qué? Traigo esto en mente, y por tanto te pido que hagas esto. Y así con detalles. Y entonces dice la Biblia: y Noé hizo todititito, igualito como Dios se lo pidió. Yo te pregunto a ti, ¿qué nivel de intimidad tenemos nosotros con Dios? De identificación con Dios, para nosotros oír la voz de Dios, creer esa palabra, y no nomás creerla, porque algunos, ¿cuántos creen aquí la palabra de Dios? Amén, pero nadie la está obedeciendo. Entonces, ¿sirve de algo eso? ¿De qué hubiera servido que Noé le hubiera creído a Dios y le dijera: Señor, pues no tengo chance, pues dame la madera, dame la brea, no te entendí muy bien, pásamelo por escrito, ¿no? Y puras cosas que nos están revelando que no creímos realmente. Porque, hermanos, la obediencia es un asunto, como les decía, no siempre es satisfactorio. A ver, dice la Biblia, hermanos, fíjense, que nunca había llovido. Nunca había llovido. Y entonces el Señor le dice: hazte un barco totón, un barco, porque voy a hacer un diluvio, voy a hacer una cosa tremenda. Y entonces la primera cosa que le pudo haber venido a Noé, ¿cuál era? ¿Para qué quiere un barco si no llueve aquí? No es cierto. Pero cuestionó Noé a Dios. No le dijo: ¿estás loco, Dios? No le dijo, ¿verdad? Apenas a ti te ocurre. Inmediatamente Noé se puso a trabajar. Yo te pregunto, ¿le dirían loco alguna vez a Noé la gente? Y muchas veces, ¿verdad? Pero ¿qué hacía Noé? No hacía caso y seguía trabajando y trabajando y trabajando. Hermano, usted ahorita dijera: pero un arca, bueno, pues está bien, pero no había madererías, ni había tampoco sierras eléctricas, ni había todo eso. Y un barco, los estudiosos calculan que era un barco de 133 metros de largo para Noé. ¿Cuántos árboles tuvo que talar? ¿Sí? La Biblia habla que tardó más de 100 años haciendo este barco. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en un proyecto de Dios, decimos: no, ya tengo 2 meses y yo pienso que no le veo por dónde. 2 meses, ¿cuántos años le faltan? 99 años y feria, ¿no? Y gritándole loco y de todo, ¿no? Y oyéndolo sus hijos, los hijos de Noé oían que le decían a su papá: está loco ese, y se carcajeaban. Seguramente pasaba eso. Pero ¿cuál fue el testimonio de Noé? Que agradó a Dios y convirtió a su familia. ¿Cuál fue? Díganmelo. Permanencia, obediencia, persistencia, ¿verdad? Y, hermanos, por eso ahorita que le decía al principio que mi esposa y yo decimos una frase, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? Estamos haciendo equipo. ¿Y con quién cree usted que se puede hacer equipo? ¿Con quienes qué? Obedecen y permanecen. Amén. Porque si tú ayudas un año y después ya no, entonces el equipo se debilita. Pero quienes permanecen allí, ¿por qué crees tú que Dios le confió a Noé un proyectazo como este? Fíjate, hicieron un proyecto tremendo de Dios, del corazón de Dios. Se lo transmite y se lo pasa, sus planos que están en el corazón de Dios, se los pasa a un hombre. Y, hermanos, ¿cuántos planes tendrá Dios para hacer? Y te está mirando a ti. En medio de una sociedad perdida,
O en medio de un cristianismo frío, en medio de un cristianismo mediocre, pudiéramos decir también, ¿verdad? ¿Dios cuenta con todos o con los que le obedecen? ¿A quién le revela sus planes Dios? Porque fíjense, en ese tiempo no dijo Dios, a ver, Noé, uno, fulanito de tal, Juanito, Pepito. No, era Noé solamente. Solamente. Y era un proyecto grande, ¿sí o no? Grande. Y entonces Dios se atrevió a soltar su plan a un hombre. Entonces a veces decimos, hermano, pero cuando seamos 400, pues allá no eran 400, pues. Y era un proyecto muy grande. ¿Cuántos quieren hacer equipo a través de la obediencia? A ver otra vez. ¿Cuántos quieren hacer equipo a través de la obediencia? A través de la persistencia. Qué bonito se oyó. Me hubiera gustado grabarlo eso, para estarlo oyendo todos los días yo, ¿verdad? Porque Noé no tenía grabadoras, ¿verdad? Yo sí tengo aquí y puedo grabarlo y estarme retroalimentando con el amén de cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, Noé tenía una relación con Dios. Noé tenía una relación con Dios, por eso Dios le revela su proyecto. Noé oía la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso le confió ese proyecto. Entonces necesitamos nosotros oír la voz de Dios, tener comunión con Él, ¿sí o no? ¿Cómo se obtiene la comunión con Dios? Básicamente o fundamentalmente. ¿A través de qué cosas que hacemos? A ver, nomás rapidito para dejarlo ahí claro. La oración, ¿verdad? Sí, Señor, envíame a mí, ¿verdad? Señor, háblame, yo te quiero obedecer, Señor. Aquí estoy. La oración, ¿verdad? Y Dios revela. ¿Qué otra cosa es? La lectura, tanto que lo hemos dicho aquí, ¿verdad? El conocimiento de la palabra de Dios. Ahí el Señor nos habla a través de la palabra. Si oramos, Dios nos lleva a la palabra. Y si leemos la palabra, Dios nos lleva a la oración. Y la oración a la palabra, y la palabra nos lleva a la oración. Amén. Entonces, yo te voy a decir una cosa aquí. Si tú no estudias la palabra y si tú no oras, te garantizo que Dios no te va a hablar, que Dios no te va a revelar sus planes, que Dios no te va a usar. Yo es lo que yo creo. A lo mejor otras partes te van a decir otra cosa, pero yo aquí te digo, si tú no oras y tú no vas a la palabra, ¿cómo te va a hablar Dios? Hay una manera bíblica, pero yo creo que no se va a repetir tan fácil. En la Biblia está uno que le habló una burra. ¿Se acuerdan? A menos de que le digamos, Señor, manda una burra porque yo no quiero leer ni quiero orar. A ver si una burra se me atraviesa y me dice el mensaje. ¿Tú quisieras que pasara eso? ¿Verdad que no? Yo creo que ya Dios ya está, no. Ahora tenemos la Biblia, pues. Ya por eso no hay muchas burras, porque hay Biblias, hermanos. ¿No creen ustedes eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, Noé era diferente a las demás personas, ¿o no? ¿Era igual o era diferente? Noé no se quiso contaminar con todo el montón de cochinero que había. Yo no, decía. Dijo como Josué. ¿Qué dijo Josué? Mi casa y yo serviremos al Señor. Y seguramente Noé le decía a sus hijos, no, hijos, no hagan lo del vecino. Eso no agrada a Dios. Mi hijo, no, ven para acá. ¿Se acuerdan del nombre de los hijos de Noé? Cam, Sem y Jafet. Y entonces le decía a Noé, seguramente a Jafet, no estén metiendo ya. Vamos. ¿Por qué? Porque ellos querían agradar a Dios. Y Noé se propuso, ¿verdad? Porque finalmente Noé mete y Dios le dice, ahora sí, cuando ya estaba construida el arca, lo primero que le dice Dios a Noé, muy bien, le dice, los primeros que van a entrar al arca son tu familia. Amén, tu familia. Pero los hijos de Noé seguramente estaban ahí, estaba Cam, estaba Sem, estaba Jafet, ayudándole a cortar árboles de qué, madera de qué, dijo el Señor, de gofer o gofer, no sé, ¿no?
vamos a cortar otro gofer y otro gofer. Y ándale, vámonos. Años y años y años y años. Y los hijos. Así que era justo que fueran los primeros que entraran al arca. Amén. Entonces, si tú trabajas con tu familia, inyectando, sembrando, hablando, testificando, siendo ejemplo, siendo no nomás un papá o una mamá, sino un profeta, un predicador, un ejemplo, un inspirador, ¿se va a convertir o no tu familia? Claro que sí. Tuvo Noé 100 años de oportunidad de darle ejemplo y le gritaban, viejo loco. No sé qué les diría Noé. O les contestaba o no les contestaba, pero él nunca desistió. Es triste cuando en medio de las circunstancias, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, los padres, madre o la mamá o el papá, doblan las manos y dicen, pues yo también le voy a hacer así, para que aprenda, para que sepa, me dio mucho coraje y yo también le voy a hacer igual. Y los hijos viendo, no papá, no mamá, por favor tú no. Sí, pácatelas. Amén. Pero Noé no hizo eso. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Había una sociedad corrompida. Hay una sociedad corrompida ahorita. Vamos a permitir que los maestros de nuestros hijos sean los de las universidades. Vamos a permitir que los maestros de tus hijos sean los colegios, los kinders o las primarias o las secundarias. Olvídate de eso. Que no sean ellos los que eduquen moral y espiritualmente a tus hijos. No. Matemáticas. Que le enseñen matemáticas. Porque a lo mejor tú no sabes matemáticas. Yo sospecho, ¿no? Pero moral y espiritualmente, nunca sueltes eso. El gobierno ya está que brinca por quitarte ese derecho de que tú instruyas a tus hijos moral y espiritualmente. Ya están en el Congreso, ya está a punto de liberarse esto. Y si tú quieres educar a tus hijos moralmente, te van a meter al bote. Eso es lo que se está pugnando. ¿Quién le va a enseñar moralidad a tus hijos? El gobierno. Dice, tú dales comida, dales vestido y yo los voy a educar. Esa es la ley que está ahorita en puerta. Pobre de ti que le anda enseñando, no, mi hijo, eso no está bien. Supimos que andas prohibiéndole a tu hijo que vea pornografía. Al bote el papá y la mamá. Eso es lo que está fraguándose en el Congreso. Amén. Imagínate la lucha que haber tenido Noé también en aquel tiempo. Pero como en los días de Noé, así va a ser en los últimos tiempos también. ¿Estamos cerca o no estamos cerca? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Seguir dando ejemplo y no te quiebres ante nada. Sigue construyendo el arca, porque el arca es el aparato, es el instrumento que Dios usó ¿para qué? Para salvar a los que se salvaron. ¿Dónde se van a salvar tus hijos? ¿Cuál va a ser el arca? ¿Cuál es el arca que estás fabricando para que tus hijos sean salvos? El ejemplo, la pasión, como decíamos ahorita, una relación con Dios, ¿sí? Creerle a Dios, pero también obedecerle a Dios. Amén. Y hermanos, algo que me gusta mucho es que Noé invirtió su vida en el proyecto de Dios. Noé, cuando el Señor le dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer esto y esto otro, así es que hazme un arca. Y ahí te van las medidas. Échale pluma ahí rápido, porque así la quiero. Y entonces desde ese momento Noé se dedicó a fabricar el arca que el Señor le había dado. Y me atrevo a pensar que esos 100 años o los que haya tardado, ¿verdad? Cada mañana que se levantaba Noé, se desayunaba, yo creo, oscurita la mañana, y vámonos ¿a dónde? No, pues todavía no estaba el arca. Al monte, al bosque, a cortar árboles ¿de qué? De gofer, ¿sí, verdad? A cortar árboles, porque había que construir el arca en obediencia a lo que Dios le había dicho. Pero si no llueve, no le hace, tú corta árboles. Si tú tala árboles, que tus hijos te vean talando árboles, que tus hijos te vean siendo obediente, que tus hijos te vean siendo firme, que tus hijos te vean no claudicando y haciendo lo que el mundo hace. Porque si no, no van a entrar en esa arca. Si tú no la fabricas, si tu testimonio no es tal que tus hijos te imiten, van a estar como la generación de Noé, igualito así. Amén. ¿Cómo quieres que sea? ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Te gustaría ser como Noé o como el resto de la sociedad? Amén.
Qué tremendo. Hermanos, algo que quiero recalcar en este momento, este punto, es que cuando Dios nos da, hablando de servir al Señor como un proyecto de Dios, invertir nuestra vida ahí, cuando Dios nos da un plan, hermanos, debemos trabajar para que ese plan se cumpla. Cuando Dios te da un plan, tú debes trabajar para que ese plan se cumpla. O sea, yo no veo ahí a un Noé sentado, ¿verdad?, con sus piernas cruzadas y viendo que llegara un camión lleno de madera, de ese árbol específicamente, y luego con unas toneladas de clavos y muchas brochas. ¿Sí me explico, hermanos? Muy bien, ahora sí, Noé, ya puedes comenzar, ya está todo el material listo. Así trabaja el cristiano en la obra de Dios. ¿Cómo trabaja? Decía Pablo, y estas manos me han servido. Yo no dependo de que las iglesias me manden ofrendas y que esto para que yo pueda seguir trabajando. ¿Qué decía él? Le entro a todo. Sé vivir en abundancia y sé padecer necesidad. Y yo no me he detenido ante nada ni ante nadie. Yo voy, si tengo que exponer mi vida la expongo, si tengo que trabajar, trabajo. Pero la obra de Dios se hace porque se hace. Amén. Y hermanos, sobre la marcha empezamos a ver la provisión. ¿Cuánto dicen amén? Sobre la marcha empezamos a ver la provisión. ¿A poco no te da gusto cuando alguien está trabajando en algo y me faltan más ladrillos y alguien viene y se acerca ladrillos para que no pare la construcción? Amén. Y esto ocurre muy frecuentemente, hermanos, en la obra de Dios. Cuando alguien dice, no, pues ni material me traen, esa actitud ya no sirve para nada. Amén. Ve y entra y vende lo que tengas y éntrale. Dios no te va a dejar. Amén, hermanos. Y entonces yo veo a un Noé, hermanos, con todo el ímpetu, con toda la pasión. Yo pienso que sus hijos estaban enamorados también junto con Noé de fabricar aquella arca. Bueno, alguien puede predicar al revés, se vale suponer que Noé andaba batallando con sus hijos. Ándale, por favor, ayúdenme a hacer el arca, ni modo, pues a ver qué pasa. Yo no creo que era así. Yo creo que era tal el ejemplo, porque cuando alguien, hermano, se levanta con un rostro sonriente, con un lenguaje de positivo, creyendo en la promesa de Dios, apasionado y vamos a hacer esto y esto otro, ¿no creen que nos va a ir bien así? Porque le creemos a Dios, pues. Yo no creo, hermanos, que Dios acepte ofrendas de mala gana. Así que, ¿dónde está el...? Tráemelo para acá para que vengan por su ofrenda los que ofrendaron de mala gana. Bueno, eso no más. Pero yo creo que las ofrendas de mala gana, dice Dios, pues ¿para qué? Amén, hermanos. ¿Cuáles acepta el Señor? Con alegría. Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. ¿Cuál aceptó el Señor la ofrenda? ¿La de Caín o la de Abel? La de Abel. ¿Y la de Caín la aceptó o no la aceptó? ¿Por qué? Porque estaba pues de mala gana, en mal estado. No la aceptó, dice la Biblia, no la aceptó. Así es que, hermano, yo no sé si tu ofrenda fue aceptada, pero no nomás es la ofrenda económica, es toda nuestra vida. Amén. Entonces, yo les invito, hermanos, a que nosotros podamos vivir con pasión el tiempo que nos queda de vida. De vida. ¿Cuánto tiempo te queda de vida, hermano? A ver, si tú supieras que te falta un año de vida, ¿cómo trabajarías para el Señor? ¿Cómo trabajarías para el Señor? Y si supieras que te queda un mes, ¿cómo trabajarías para el Señor? Marcha forzada. Pero ¿a poco sí sabemos? ¿A poco sí sabemos? Pues no sabemos. Entonces tenemos que trabajar, hermanos, como si ya nos queda muy poquito tiempo. Porque le creemos a Dios. Y porque vamos a honrar a Dios con todo lo que hacemos. Vean lo que Pablo dice, que me encanta este texto, me encanta a mí, ¿verdad? Hechos 20:24. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no me importa mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio. Dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. ¿No les gusta el texto este? Dice otra versión, no estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo, ¿sí?
y aquel mensaje que recibí del Señor. Amén. Entonces, hermanos, dígame usted, ¿qué recursos espera Dios que usted le entregue a Él? ¿Qué recursos esperaría Dios de Noé? A ver, dígame usted, ¿qué recursos de Noé? De Noé, a ver, dígame, ¿qué recursos tenía Noé para darle al Señor? Esfuerzo o fuerza, ¿verdad? ¿Qué más? Tiempo, voluntad, ¿qué más? Entusiasmo, la familia, involucrar a la familia, ¿qué más? La obediencia, importantísimo. ¿Qué más? Dedicación. Sí, porque yo me imagino que Noé no trabajaba de 4 a 6. Así, poquito. Y también predicaba, ¿es cierto? ¿Cómo predicaba? ¿Qué predicaría Noé? Oye, Noé, estás chiflado, ¿tú para qué estás haciendo eso? ¿Y qué decía Noé? Lo que Dios le dijo. ¿Qué le dijo a Dios a Noé? Voy a ¿qué? A destruir esta tierra por esto y por esto otro, y por lo tanto hazme un arca. Entonces eso es lo que decía Noé. ¿Sabes qué? Dios va a destruir. Y se carcajeaba la gente porque no creía el mensaje. Pero ¿predicaba o no predicaba Noé? Seguramente predicaba. Entonces no piensen que todos decían, don Noé, qué bien que ahí la lleva con el barquito, ¿verdad? Qué suave, lo felicito, su pasión, ¿verdad? Pero por el momento todavía no, más adelantito. No le decían así. Aquí tenemos unos tamalitos para que agarre fuerza para el arca. Yo creo que no le decían así. Decían de todo menos eso, ¿no? Ahí tengo unos árboles para que corte, ¿verdad? Yo creo que no, o le voy a ayudar, porque no quería. Y hermanos, ¿cómo está la sociedad ahorita? Si usted dice, no hermano, es que no quiero predicar porque la gente no quiere saber nada de Dios, usted predique de todas maneras. Es que no me hacen caso, usted predique. ¿O no dice la Biblia, insta a tiempo y fuera de tiempo? Es lo que dice la Biblia. ¿O no tenemos recompensa? Como los vendedores. Tú ve y ofréceles. Te vamos a pagar por cada ofrecimiento que no te compren, ¿no? No, pues no damos vuelo ofreciéndole a todo el mundo, aunque no nos compren, ¿no? Pero si es por ofrecimiento, así es el Señor. No nomás es de que yo fui y no me aceptaron. Si mucha gente sí batalló. En Hebreos 11, usted lea Hebreos 11 y se va a dar cuenta de que murieron sin ver lo que ellos querían ver. Pero ¿hay premio o no hay premio? De parte de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos apasionados hay aquí por servir al Señor y agradar a Dios? ¿Cuántos quieren invertir sus vidas de verdad? Una amén así a medias, ¿no? Nomás una hermana quiere invertir su vida sirviéndole al Señor. La hermana Yolanda, ¿no? Le vamos a hacer un monumento a la hermana Yolanda. A la hermana también dice, perdón hermana. A otra más que yo no me di cuenta. Amén, ¿verdad? A ver, póngase de pie, hermano, por favor, póngase de pie. Para que sepa que ya estamos terminando, ¿verdad? Gloria a Dios. Y hermano, Noé lideró a sus hijos. Noé lideró a sus hijos. Seguramente la familia de Noé entró en el arca. Entró en el arca. ¿Por qué entró en el arca? Porque no estaban como la generación perdida. Por eso el Señor le dijo, van a entrar tú y tu familia. Amén. Y aquí, hermanos, algo que quiero decirles, que Noé trabajó para la conversión o para la salvación de su familia. Por eso entraron al arca. ¿Tú quieres que tu familia se salve? Allá que le hablen, allá en el centro ya está recluido en el penal. Unos van y predican el penal. Gloria a Dios. O sea, nosotros. O ahí en la casa. De alguna manera Dios, a lo mejor lo atropellan y así entiende. Pero usted háblele de todas maneras. A veces lo dejamos que la suerte, ¿verdad? Por allá le haga algo. He sabido de padres que fíjate el premio de Noé, 120 años predicándole a sus hijos, porque de alguna manera cuando hacían, ¿cómo haría Noé el arca? ¿De buena gana o de mala gana? Pues su familia entró. Y no nomás entró, sino que le ayudaron a su papá a hacer el arca. ¿Cuántos anhelan que los hijos en su momento sean parte de la obra de Dios? Sean predicadores, sean músicos, sean evangelistas. Y me gusta cuando un papá, una mamá dicen, yo no pierdo la esperanza, hermano. Pues gloria a Dios que no la pierde. Pero no nomás no la pierda, sino que invierta. Amén.
invierta. Y hermanos, fíjense, Noé puso reglas en su casa. Yo creo eso, no lo dice la Biblia, pero tenemos que entenderlo así. Y entonces, probablemente Noé decía, y usted puede decirle también en este tiempo, en esta casa, no sé, nada que la promo y que sabe qué. Aquí no. ¿Es válido decirlo o no el papá o la mamá? Claro que lo puede decir, es legal y delante de los hombres y delante de Dios también. Aquí se cantan canciones que honran a Dios en mi casa. La Paquita, una vez vayan sacando de ahí. Yo con el perdón de la señora, ¿no? Pero hay que sacarlo de ahí. Ese vocabulario no es para los hijos de Dios. Y si tú lo haces y tú no lo haces, no te sorprendas de que la gente de tu familia esté como la generación de Noé. Pero Noé sí pagó el precio. Amén. Entonces, y decir, en esta casa se cantan canciones cristianas, en esta casa se va al culto. ¿Cuántos dicen amén? Y si no haces eso, entonces también atente a las consecuencias, pues. Amén, hermanos. Yo se lo digo a usted en confianza. En esta casa se va y se adora al Señor. Se ofrenda al Señor. Se sirve en la obra de Dios. En esta casa tenemos pasión por servir a Dios. ¿No se anima usted a decirle a su familia? Usted tiene el derecho de hacerlo. Si está bajo su techo, hágalo. Amén. Hágalo. Diga que el pastor le dijo, no le hace. Amén. Gloria a Dios. Y hermano, usted tiene el derecho de entrar en su recámara de su hijo o de su hija. Tiene el derecho. Si le han limitado ese derecho y está en su casa usted tiene el derecho de quitar la chapa de la puerta y abrir la puerta. Que mi privacidad, dígale, cuando te cambie de domicilio, toma toda la privacidad que quieras. Si está bajo mi techo, en esta casa se honra a Dios. Porque mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Y también tiene el derecho de agarrar la botella de aceite de oliva en su mano y ungir a sus hijos y ungir la recámara. Y en el nombre de Jesucristo quebranto todo espíritu maligno que está perturbando la vida de mi hijo aquí. Consagro cada cosa que hay aquí en mi casa. Consagro ese teléfono, esa tablet, de tanto cosa que hay ahorita. En el nombre de Jesucristo no tienes derecho ni parte ni suerte con la vida de mis hijos. ¿Tiene el derecho usted como sacerdote de su casa, como profeta de su casa? ¿No tiene el derecho de soltar esa palabra usted? Y hay que hacerlo, hermano, también. No nos dice muchas cosas de Noé ahí en la Biblia, pero no fue gratuito que los primeros que entraron al arca fueron la familia de Noé. No fue gratuito. Un hombre íntegro allí, que en medio de una generación le puede haber dicho, no, pues ahorita todo el mundo está igual. Pues sí, pero usted sabe lo que hace con su vida y con su familia también. Y si de paso salpicamos al papá, a la mamá, al abuelo, al tío, al vecino, pues gloria a Dios. Que la gente ahora sí diga, yo quiero ser como el hermano fulano que está construyendo esa arca. Amén. Y que todos los domingos se va temprano con su familia, como la gallina con los pollitos, ¿verdad? Ahí van. Instruye al niño su carrera. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará. ¿Será mentira eso o será verdad? Pero no lo veo así, veo como que usted persista, algo puede desbalancearse, pero usted persista, y otra vez, y otra vez, y otra vez, a tiempo y fuera de tiempo, hágalo otra vez. Amén. Hermano, ¿usted aprendió algo en este día de la vida de Noé? ¿Aprendimos algo? A ver, dígame una característica así, rapidito. La obediencia de aquel hombre, ¿verdad? ¿Qué más? La persistencia por años. La fe, muy bien. ¿Qué otra? La confianza en Dios. A ver, dígame más. El esfuerzo, la dedicación. ¿Qué más? El amor a su familia. Muy bien. ¿Cuál otro? Uno importante que mencioné aquí, que él ofrendó, que él invirtió su vida. ¿Usted piensa que Noé iba el domingo a hacer el arca? ¿Verdad? El arca. Entonces, ¿nosotros cuándo estamos haciendo el arca? Yo voy el domingo de 10 a 12 y media a hacer el arca. ¿Cuándo lo va a terminar? Si Noé duró 100 años haciéndolo todos los días. Ahí estuviera Noé todavía, ¿no? Haciendo el arca. Amén, hermanos. ¿Cuándo se hace el arca? Todos los días. De día y de noche.
¿Y el diablo? ¿O no querría Satanás arrebatarle a Sem, Cam y Jafet a Noé? Ya le había arrebatado a la generación. Por eso vino el diluvio. Pero el diablo se quedó con las ganas. Y hermanos, el Señor libró a esa familia. Amén. Y hermanos, no ignorar, dijo el Señor en ese pasaje que leímos, dice, velad pues. ¿Para qué o por qué? Porque la venida del Señor está cercana. Velad pues, porque el Señor va a venir. ¿Cómo va a venir? Como ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón en la noche? ¿Cómo viene? Señor, le aviso que a las 3 de la mañana iba a estar para que me espere. ¿Así dice el ladrón? ¿Cómo viene? Sin avisar. Y así será la venida del Señor. Amén. Así es que, ¿señales hay o no hay? Si usted empieza a ver a alguien pasar por ahí enfrente de su casa en una chopper, esas bicicletitas así, y volteando para allá con una mochilita atrás vacía, ¿no? ¿Qué piensa usted? Y pasa y voltea para su casa. ¿Qué piensa que va a pasar? Yo no. Y luego unos chiflidos que apenas ellos entienden, ¿no? ¿Qué sospecha usted? Claro, entonces el diablo ahí anda. Dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y al diablo le interesan tus hijos, sí o no? Le interesan. ¿Le interesas tú o no? Él quiere que dejes el arca abandonada, las tablas, hay un reguero de tablas, o que sigas construyendo. ¿Qué le interesa a él? Que dejes el reguero de tablas, que dejes esto, que dejes lo otro. No puedo, no tengo ganas, no tengo ánimo. Pues yo creo que le dio gripa alguna vez a Noé. Yo creo que sí. En 950 años que vivió, alguna vez le daría gripa, ¿no? Y aún con gripa yo creo que él iba y trabajaba en el arca. Amén, hermanos.